Bueno, hola, buenos días. Estoy un poquito nerviosa, pero lista para compartir con ustedes un poco de mi experiencia en el diseño y cómo la creación de una marca o una empresa, que para mí ha sido un poco más algo empírico. Entonces, bueno, mi nombre es Perla Valtierra, yo soy diseñadora industrial, estudié en la UNAM y, y ahorita lo que hago, tengo una marca, bajo un régimen de persona física con actividad empresarial. Lo comento porque sé que están todos aquí un poco en esas cosas y es importante como platicar de eso también. Este, entonces, pues, y siendo una nueva empresa, ya una persona moral, Valtierra Cerámica, y básicamente lo que hago en este momento es trabajar con artesanos para producir cerámica de alta temperatura, y yo le llamo un poco high-end también. O sea, justo todo lo que estamos haciendo ahorita con artesanos es una marca como más premium, por decirlo de alguna manera. Eh, y bueno, más pegado. Ok, perdón. Y les voy a contar un poquito cómo empezó mi recorrido profesional. Estudié diseño industrial en la UNAM, como ya les dije, y en el último semestre de mi carrera, después de haber ido de intercambio, eh, ya con una curiosidad un poco hacia no la industria, sino más hacia la sostenibilidad en ese momento, regresé de hacer un exchange en Montreal, donde trabajé mucho sobre cosas que tenían que ver con de las cosas recicladas y los proyectos, cómo se reciclan, ¿no? Y empecé a hacer cerámica en el taller de la UNAM. Y el proyecto que hice en esa época ganó la Bienal de Cerámica, lo que me abrió como un poco el camino para seguir haciendo cerámica en el futuro. Entonces, perdón, ¿esto se hace solo o le tengo que yo ir cambiando? ¿Yo? Ah, ok, bueno. Entonces, este proyecto es el proyecto con el que es un molcajete. La idea era hacer un molcajete de producción en molde, porque pues diseño industrial. Y bueno, me clavé mucho como en los acabados de las piezas. Cuando después de ganar este proyecto, me invitaron a trabajar en Zacatecas, en uno de los primeros como eh, proyectos del gobierno estatales en los que implementaban diseñadores y técnicos. Yo creo que el FONART había hecho antes muchas versiones, pero no necesariamente había diseñadores, sino gente que estaba como relacionada con las técnicas y cosas así. Entonces yo fui a trabajar allá, estuve viviendo 8 meses en Zacatecas, básicamente toda la semana en las comunidades y los fines de semana en la ciudad de Zacatecas. Entonces fue una experiencia muy interesante para mí, sobre todo que me abrió mucho los ojos de la perspectiva de lo que es México y es el trabajo y las comunidades y todas las oportunidades que hay pues en el país fuera de la ciudad. Eh, en este proyecto me tocó trabajar con dos comunidades de mujeres que no eran artesanas tradicionales. Entonces también me tocó como gente que no era experta en la materia, sino que les estaban enseñando una técnica para desarrollar como proyectos económicos y les estaban montando un taller. Entonces, la idea era que ellas tuvieran como unas cosas que hacer aparte de cuidar a sus hijos. Entonces, pues la vida en las comunidades en el centro del país, pues las señoras van, dejan a los niños, tienen un poco de trabajo y luego podían trabajar un poco en el taller y luego siempre hay como, tienen que estar haciendo otras cosas al mismo tiempo, ¿no? No es como que pueden trabajar todo el día. Entonces, pues había que adaptarse a los tiempos y a las maneras de trabajar. Pues con los grupos de señoras trabajábamos desarrollando piezas. Entonces, primero pues se les enseñaba la técnica con moldes que se compraron y se llevaron, y yo hice una colección este, de piezas que para mí en ese momento, como viendo la realidad, que siento que ahora pasa mucho, que siempre pensamos que todo lo vamos a vender en muchos lugares, pero la idea era que ellas
que pudieran vender ahí, que fueran como independientes de que si hay alguien de la ciudad que viene y les ayuda, sino que fueran productos que pudieran servir un poco a pues, en la vida cotidiana, ¿no? Cosas sencillas. Entonces eran platos y vasos que podían vender como en los mercados, que también eran cosas que yo veía que se vendían en las comunidades. Como mucha parte de desarrollo, para mí también, porque pues yo tampoco es que fuera especialista, entonces pues aprender mucho me tocó. Eh, y bueno, este, después de Japón, después de Zacatecas, perdón, me fui a vivir a Bruselas a hacer una maestría y, y como que viene esta parte que vivo en la que yo viví en Europa 10 años, regresé en el 2020 con el COVID, y siento que como esa parte en la que yo estuve viviendo allá fue como una parte como de laboratorio de entender un poco lo que quería hacer y cómo lo podía pues cómo entender, porque tampoco me quedaba muy claro y sobre todo menos cuando me fui a vivir a Europa, porque yo tenía una idea muy clara y venía de trabajar con comunidades en México y cuando me fui para allá pues me encontré con que allá no había comunidades que hicieran nada, ¿no? O sea, como que había artistas muy específicos o artesanos y la manera de trabajar la artesanía o las productos artesanales allá o es muy high-end o es como muy un artesano artista que hace su producción personal. No hay tanto como lo que, como toda la parte alfarera que tenemos en México. Entonces fue un poco difícil al principio porque me costaba mucho trabajo explicar a la gente qué era lo que yo hacía y la gente no entendía porque pues yo era diseñadora y porque no era artista, pero tampoco era artesana, pero como que nadie entendía y yo pues entendía, pero también me costaba explicarlo porque pues la gente no conocía de dónde venía y lo que ellos entendían pues no venía como mucho al caso. Entonces hice un año en la maestría, me salí, me compré un horno y me puse a hacer como proyectos un poco como Pottery Studio. Y en ese momento, una de mis amigas, Kitsia Barrera, que trabaja en el colectivo 1050, me platicó de la beca de Japón, que después de ese viaje a Japón, pues como que creo que ya todo se consolidó un poco más y para mí empezó a tomar como más sentido. Y sobre todo como poderlo explicar, ¿no? Porque había como cosas que yo quería hacer, pero me costaba como posicionarlo o que se entendiera. Entonces, esos son proyectos que hice en la escuela, en Bruselas, y bueno, también como que esa parte de Europa es como mucha, pues mucha investigación, tanto tecnológica como aprender la técnica y empezar a tomar como más clases, y también pues de mercado y entender un poco lo que la gente quiere. Bueno, esos son proyectos que, que yo hice y bueno, ese tiempo aproveché mucho como para aprender como cosas de la técnica cerámica en particular. Y bueno, después me fui a Japón, estuve viviendo un año en Japón, pues definitivamente cambió mi vida y mi perspectiva de lo que estaba haciendo, porque Japón es un país que se parece mucho más a México, en el sentido de que hay muchos artesanos, en el sentido que esta parte es muy tradicional y es muy, muy parte de la vida cotidiana como lo tenemos en México, inclusive algunas veces podría ser más, y sobre todo que hay mucho reconocimiento hacia el trabajo artesanal y hacia la gente que practica estos proyectos. Entonces, bueno, Japón fue una oportunidad como muy grande de poder para mí como aterrizar lo que yo quería hacer en México como este país lleno de posibilidades y de cosas increíbles para hacer. Entonces, en Japón me dediqué un poco a visitar los lugares de cerámica, porque hay muchos lugares de producción cerámico que tienen diferentes técnicas y diferentes cosas. Y hice una investigación más bien sobre el desarrollo de la tecnología, porque estando en Japón, pues me di cuenta
En México normalmente se trabaja casi, o sea, tradicionalmente es pues barro de a baja temperatura y la gente pensaría que es porque es chafa, ¿no? Pero pues en realidad no es eso, es porque la tecnología no se desarrolló como se desarrolló en China y como se desarrolló en Japón. Entonces lo que faltaban eran herramientas, lo que faltaba era tecnología para que se pudieran hacer estas piezas. Entonces, como que visitar todos esos lugares, todos estos centros de diferentes tipos de producciones, desde que cosas muy, muy manuales y con hornos de leña, hasta fui a lugares también que eran como laboratorios donde había nanotecnología de porcelanas y colores, ¿no? Entonces, para mí lo interesante era ver todas esas cosas que se pudieran replicar en México sin tener que tener una gran inversión, porque los artesanos en Japón usan mucho, o sea, crean sus propios utensilios y van desarrollando como sus herramientas dependiendo de lo que ellos necesitan. Entonces, como que mi investigación estaba basada muy en esa parte de todo lo que yo pudiera aplicar del conocimiento japonés en México. Y bueno, hice este, una colección de unas piezas con colaboraciones con unos artesanos y unas piezas que yo hice en el taller también. También una parte por la que estoy mostrando esto es porque si alguien conoce mi trabajo, mucha gente piensa que mi estilo es muy particular. Y eso también tiene que ver porque lo que hago ahorita lo hago con alguien que es la colaboración entre ellos, nosotros dos, pero sobre todo la técnica que tiene la persona con la que trabajo. Entonces, para mí también es importante como enseñar esto porque es como unas referencias también aparte. Entonces, bueno, esto es la colección de Japón. Estaba obsesionada con el negro. Y bueno, regresando de Japón, yo vivía en Francia, no, yo vivía en Bélgica y me quedé unos meses en México y llegué directo a Oaxaca porque quería, o sea, estaba ya desesperada de regresar para hacer cosas que quería hacer en México y entonces empecé a hacer como pues un proyectito con Francisca que hicimos estas cajitas, como cosas el proyecto de Japón, y creo que también tiene mucho que ver con lo que sigo haciendo, se llama Form and Origin, que es una parte como de la estética que yo trabajo mucho, que tiene que ver con el origen de donde estamos haciendo las cosas y las formas, pues siempre normalmente tienen una referencia al uso. Y entonces es como volver al origen de las cosas, tanto en la técnica como en los materiales, y desde ahí diseñar, no como diseñar desde una idea solo por un deseo, sino como desde las posibilidades reales que hay. Y la investigación como más importante para mí al principio fue empezar a hacer alta temperatura con los barros mexicanos, porque yo pensaba que no se podía y pues al final pues no, era más bien que pues no sé, no, la gente no tiene los hornos, la gente no tiene los, o sea, ese es el horno, por ejemplo, con el que quemábamos, ¿no? Entonces, pues son muy poco eficientes, o sea, como en cuestiones tecnológicas, pues no son muy eficientes. Y bueno, contacté otro taller que me ayudó a quemar las pruebas y hice unas pequeñas series. Y bueno, eso es como un poco como donde empieza y donde siento que mi camino como ya más estructurado se hace regresando de Japón, en el que puedo como tener más claridad hacia dónde quiero ir y sobre todo cómo comunicar y pues, cómo vender y cómo explicarle a la gente lo que hago y por qué es valioso, ¿no? Porque es valioso que una pieza tenga un defecto en el esmalte o como esas cosas son valiosas también. Y que era un conflicto que yo tenía, por ejemplo, en Bélgica en la escuela, que decían, pero ¿cómo? O sea, pero tú lo que quieres hacer es competir con IKEA, y era como, no, o sea, yo no quiero competir con IKEA, porque pues no tiene nada que ver, ¿no? Son productos muy grandes. Ahorita, hoy en día, creo que lo que hago pues es mucho más claro y hay mucha gente que lo hace, pequeñas cantidades, pues más valorar el proceso manual y la factura de quién hace las cosas. Eh, bueno, entonces en 2015 empecé a trabajar con Don Jesús, que es con el alfarero con el que trabajo actualmente y con el que hemos desarrollado muchas piezas.
Y también desde el 2015 al 2020 empezó como un periodo como de ajuste y como un poco de organización, porque yo seguía viviendo allá, en Francia, y venía, no sé, 2 o 3 veces al año a México, un mes, tampoco pasaba mucho tiempo aquí, entonces era difícil como pues construir desde la distancia, pero la verdad es que el WhatsApp nos ayudó un montón, trabajaba muchísimo con don Jesús en WhatsApp, y también el primer año fue un año justo de trabajar mucho, pues las piezas y sobre todo también la factura, porque pues él no hacía alta temperatura, entonces empezar a hacer todas las pruebas y empezar a hacer toda esta parte como de desarrollo, que siento que al final esos años fueron muchos años como de desarrollo para mí, como de estructurar algunas cosas. En esa época también Ana Elena Malet, que es una curadora de diseño en México, consiguió un proyecto en el MoMA de Nueva York en la tienda y entonces compraron muchas cosas de diseñadores mexicanos y, por ejemplo, es la primera vez en la que yo me enfrenté con la exportación y mis productos pues son, normalmente yo hago cosas utilitarias, entonces son cosas que tienen que ver con la comida y entonces necesitaba tener ciertas certificaciones y pues era el MoMA y entonces había que hacer 1000 papeles, 1000 etiquetas. Entonces, no sé, o sea, el producto ya estaba listo, pero todo lo que había que hacer detrás, cómo empacar, cómo lo vas a presentar. Por acá había unas fotos de las cajas que se diseñaron como para, pues ya como para hacer un producto como más, pues de tienda de museo, ¿no? Eh, y siento que son como las bases en las que empiezo a fundar un poco lo que podría ser una marca, aunque yo nunca decidí tener una marca. O sea, como que para mí siempre fue un proyecto y de repente llegó un momento en que el proyecto se volvió una marca, que además tenía mi nombre y pues que me tuve que poner también en algún momento a hablar con un abogado y ver qué es lo que tenía que hacer porque pues, si no registraba mi nombre, igual alguien lo registraba y después yo ni siquiera me iba a poder poner mi nombre en alguna conferencia o algunas cosas, ¿no? Entonces, como todo el crecimiento de lo que llama la gente la marca, porque mucha gente me pregunta, ¿cuándo empezaste tu marca? Y pues no, yo no empecé una marca, yo empecé un proyecto que se tuvo que estructurar por ciertas cosas que fueron pasando. Y bueno, es eso, como ir a un abogado, hacer ¿cómo se llama? Registrar tu nombre, registrar tus productos, los productos que diseñaste, eh, ver todas estas cosas que se tienen que hacer cuando uno está montando como un proyecto de marcas que creo que es lo que están viendo mucho ustedes ahorita y lo que le decía a Dorotea también que bueno, que yo lo he hecho muy orgánicamente y ha funcionado bien, pero sí hay unos gaps todavía, ¿no? Que hace falta como trabajar. Mm, y bueno, siento que un poco el boom de la marca y cuando la marca se genera es un poco en la pandemia, que la verdad, en mi caso particular, la pandemia me explotó la chamba. Yo estaba en México porque vivía en París en ese entonces y pues París no era la destinación más linda para estar durante el COVID, entonces decidí venir a México y estar aquí más tranquila. Y después tenía 10 años que vivía allá y también empezó a ser un momento en el que pues, empecé a pasar más tiempo en México y a tener más tiempo en México y a poder hacer más cosas aquí, como poderme enfocar mucho más. Y fue donde empezaron los primeros pedidos de tiendas en el extranjero. Entonces yo ya tenía alguna formación de otras experiencias de exportación y todo esto. Y entonces, pues un poco con el miedo de que no sabes qué va a pasar, porque bueno, no sabíamos qué iba a pasar, pues evidentemente pues tomé los proyectos que me estaban pidiendo y no sé, fueron tiendas en Los Ángeles, tiendas en Nueva York, y empecé a vender fuera mucho. Y también, y también creo que un parte del posicionamiento de mis piezas fue porque desde que empecé a hacer alta temperatura, empecé a trabajar también con proyectos culinarios como con Elena Regadas, trabajé también con Quintonil, y entonces pues que las piezas estén en esos lugares en que hay tanta gente, ¿no? Que viene tanta gente y que tienen tanta atención, pues hacen que estos proyectos
pues se vuelvan más visibles. Entonces, definitivamente a mí, en mi caso, como en el caso de la comunicación, eso ayudó muchísimo. Y siento que en el COVID, pues no sé, el Instagram era muy amable, ¿no? Y todo, o sea, no había que publicitar nada y como que llegabas a mucha gente como muy fácilmente, de alguna manera. Em, y bueno, entonces, desde que yo regresé a vivir a México en 2020 hasta ahora, ha sido mucha parte de lo que he trabajado es como la parte administrativa y la parte de reestructuración y organización, porque pues hasta el 2021 yo hacía todo, o sea, desde las facturas hasta lo que sea que se puedan imaginar, menos empacar porque luego sí ya era demasiado. Entonces empecé también como a poner todo lo que yo tenía en mi cabeza, porque pues yo tenía todo el maneje de mi trabajo pues yo sola y también tenía que como empezar a compartir y empezar a entender. Entonces han sido años para mí de como de reestructura y organización en los que este, hoy en día tengo un equipo en la Ciudad de México de 6 personas que trabajan todo el tiempo. También abrí un showroom porque, bueno, pues porque eso era, mucha gente pedía las piezas y yo no tenía un lugar de ventas, eso fue como otra parte del negocio, ¿no? La venta, primero la venta a productos a pedidos que ya están como consolidados, que siento que también hace que las cosas sean más fáciles para desarrollar como ventas, eh, y después como aventurarme un poco a la parte de la venta directa, y que hoy en día es una de las, pues de los incomes más grandes que hay. Um, Otra parte que es interesante es como la parte del desarrollo de las piezas que hago, que siempre son como muy colaborativas. Colaborativas lo llamo porque yo tengo una idea, hago un dibujito y voy al taller con Don Jesús, paso una semana, estamos haciendo pruebas, ¿no? Por ejemplo, aquí es como pruebas y pruebas y pruebas y luego en base a las pruebas pues decidimos qué funciona y qué no funciona. Pero pues toda la parte de prototipos y, o sea, como todo es en el taller, o sea, no hay renders ni dibujos ni como mucha visión previa y no es porque no lo quiera hacer con anticipación, simplemente porque siento que pues que la parte mágica que sucede pues en el taller y mientras que estás trabajando en el torno o en los esmaltes. Entonces como hay una idea básica y después pues se van haciendo las modificaciones. En este caso también como la diversidad de los productos, ¿no? Como, ok, haces una taza, pero bueno, trabajo mucho con restaurantes, trabajo mucho con tiendas, entonces pues necesito también como darles diversidad de productos. Entonces, taza de expreso, taza regular, taza mug, otra taza, colaboraciones con otras personas, o sea, como que siempre hay como variedad de productos que hace que haya un catálogo grande. La verdad sí tengo un catálogo como de unas 100 piezas y modelos, eh, y tamaños también. Este, y bueno, en los últimos años, como les decía, la tienda ha crecido bastante y, y teniendo la tienda, a mí también me ha servido mucho para saber qué tipo de cosas necesito diseñar y qué tipo de cosas la gente quiere comprar. Entonces, que eso es como mucho trabajo de mercado, pero desde la tienda, ¿no? No como que hago un estudio y me siento a hacer eso, sino más bien es como veo que lo que la gente quiere. Y no sé, el 80% de la gente que viene al showroom a comprar son extranjeros. Entonces hay los extranjeros, uno, que se quieren llevar algo chiquito que lo pueden llevar en su maleta. Entonces como que hay los bestsellers de piezas chiquitas. O los extranjeros que quieren, o sea, que no les importa y que lo van a mandar todo por correo a su casa. Y entonces, esas cosas son como interesantes para mí como en la parte de diseño porque vas viendo qué cosas vas creciendo. Entonces, desde que yo abrí el showroom, por ejemplo, la parte de accesorios chicos, como que creció muchísimo, que antes eran como cosas más grandes o platos y tazones, ¿no? Pero bueno, no siempre la gente quiere comprar o puede comprar una vajilla, pero sí quieren llevarse algo. Entonces, hay como,
pues diferentes piezas, diferentes modelos, diferentes colores, que es un poco lo que en los últimos años ha diferenciado un poco como las colecciones, que trabajo como colecciones por año, a la que vamos haciendo, no puse muchas fotos de los colores, pero pues muchos esmaltes, que es como otra parte como de mi trabajo, creo que es como la parte de color y los materiales, ¿no? Como los esmaltes. Eh, Aquí me enfoqué más como en el taller. Mm, Este es el showroom, el primer showroom que en los últimos 3 años ha crecido como como, yo creo que, ¿cómo se dice? El doble, 2 veces el doble de tamaño de lo que era al principio. Y creo que la parte del showroom, la verdad, ha sido súper divertida y muy interesante porque me ha enseñado mucho como de la parte de la venta y del comercio, porque, pues, no sé, a lo mejor tienes una idea, pero súper importante, por ejemplo, cuando tienes una tienda, tener inventario, porque si no hay inventario, o sea, entre más inventario tengas, más vendes, ¿no? Es una cosa como que al principio parecería que, pues, poquitas piezas, piezas únicas, pero pues la parte de tener inventario sí es muy, muy interesante y opciones. Y también hay gente que no sabe qué escoger, entonces a veces se le complica mucho decidir. Pero bueno, muchos proyectos diferentes. En lo largo de estos años que he colaborado con don Jesús y su familia, otro tema que también a mí me gusta platicar, porque cuando yo empecé a trabajar con don Jesús hace 10 años, era él solo y su esposa que siempre le ayudaba a todas las cosas. Y hoy en día, una de sus hijas está tomando también ya el control un poco del taller y sus nietos vienen y ayudan en las tardes y les están enseñando a tornear. Cuando yo llegué a trabajar con él, nadie quería trabajar en el taller. O sea, ya estaban de que siendo psicólogos, abogados, no sé qué, y ahora ya están bastante interesados en trabajar en el taller, algo que a mí me hace muy feliz porque hay un interés y sobre todo siento que sienten que pueden trabajar de eso y vivir, ¿no? Que eso creo que es lo más importante, que pueden tener una vida digna y una vida haciendo la cerámica, que algo que han hecho siempre. Entonces eso es importante. También paralelamente como a la parte como del diseño, de la parte artesanal, siempre he hecho los productos como de molde, que me han costado un poco más de trabajo, eh, porque los produzco como en talleres externos y a mí personalmente trabajar con los talleres externos me cuesta mucho trabajo porque tengo muchas ideas y cosas que complican como la parte de sus producciones en los talleres y luego no me quieren seguir como el ritmo porque pues se me ocurren muchas cosas y luego no les parece que estoy loca. Entonces son como esos otros tipos de proyectos que también hago y que están más enfocados como a... Ay, espérenme tantito. Como que están más enfocados a los restaurantes, porque la otra parte también es de restaurantes, pero pues también son un cierto tipo de restaurantes, ¿no? O sea, Rosetta, Quintonil, restaurantes que ya ahorita tienen estrellas Michelin en la ciudad, y los otros son pues como cosas mucho más sencillas y más básicas que creo que también me gusta hacer esta parte de la, pues como de la variedad. Em, Estos son los vasos que diseñé cuando estaba en Zacatecas, que los he hecho desde que los diseñé en todos los lugares en los que he vivido y con todas las tierras, por ejemplo, con las que he hecho. Entonces, como que tengo estas ediciones que siempre he marcado, o sea, las piezas que se hacían en Zacatecas son Zacatecas y son irreemplazables porque pues tienen el barro de allá y tienen los colores de esas colecciones. Y bueno, aunque son los mismos vasos y es el mismo diseño, pues las piezas como que tienen una identidad diferente. Y es una de las cosas que creo que es fundamental como en mi trabajo como de la cerámica, es la locación, porque sí donde produces
cambia muchísimo el producto que tienes, aunque hagas el mismo producto, ¿no? En este caso, estos vasos, que no sé si se acuerdan los del principio, que eran como de barro con esmaltes azules. Mm, Y bueno, también creo que algo que también ha sido muy favorable como para las piezas es como trabajar con fotógrafos y gente que las ha puesto como en, pues, les da su propia visión. Hay muchísimas imágenes, no puse tantas porque tengo miles de imágenes y como de pues un poco variedad de proyectos, ¿no? Que viene un poco desde lo mismo, o sea, el plato que se vuelve un plato de pastel y los colores, etcétera. Entonces, bueno, eh, eh, iba a hablar un poco también de los desafíos y los retos que tengo. Creo que en la parte con Don Jesús, en esa parte siento que ahí estamos muy bien, como que el desafío sería a lo mejor hacer más cosas. Pero uno de los desafíos que tengo y una inquietud muy grande es en la parte como de las piezas más en serie, como de moldes. Por lo que les digo que siempre he tenido como obstáculos en los talleres porque no me permiten experimentar de la manera en la que yo quisiera experimentar, sobre todo con la mezcla de los barros y como estas cosas. Entonces, mi plan en el futuro es hacer pues una pequeña manufactura en la que pueda yo hacer las cosas que yo quiero hacer en la manera en la que yo tengo pensado hacerlas. Y bueno, algo que platicaba con Doroteo otra vez, esta mañana, es de mm, pareciera que todo está muy organizado y que lo hice como con mucha estructura, pero al final todo fue muy orgánico y lo he tenido que ir estructurando poco a poco. Y ahorita que estoy como pensando en ese otro modelo de trabajo, pues sí tengo muchas dudas de cómo hacerlo en la parte financiera, por ejemplo, como qué se necesita también para, si lo puedo seguir solventando yo sola, o sea, como que en esa parte financiera tengo algunas dudas. Eh, y otra cosa de las que a mí también como creativa me cuesta trabajo y ya siento que ya me rebasó es la parte como del management y la administración, eh, toda esta parte logística, que aunque lo he hecho, ahora ya me come la cabeza y no tengo tiempo como de hacer toda la parte creativa. Entonces, sí he estado como los últimos 2 años tratando de desanudar todo mi proceso para que haya gente, profesionales, en las materias que tienen para que me ayuden y entonces yo pueda volver a ser un poco más, pues más creativa y tener como, más que ser más creativa, es creo que tener más tiempo para poder desarrollar las cosas que quiero hacer, porque lo que no tengo es tiempo, porque ocupo mucho de mi tiempo pues en gestionar a la gente, no sé, los temas de logística que ya todo el mundo se puede imaginar, ¿no? Que se perdió una caja, que no hay material, yo qué sé. Todas estas cosas que pues, toman todo el día hacer. Y yo creo que algo que sí es súper importante es poderse rodear de otras personas como profesionales en las otras partes que te apoyen y que también entiendan tu manera y tu visión, porque siento que también es importante pues la visión, porque al final pues yo he tenido como una visión de hacia dónde quiero ir y como a dónde quiero vender, qué es lo que quiero hacer, y lo que me ha detenido a veces un poco es como pues toda la talacha administrativa que a veces me frena un poco. Entonces creo que esa parte que les están dando a ustedes de asesorías me parece fantástica. Me gustaría venir. Respecto a México, pues yo creo que porque soy mexicana y este es el lugar en el que me siento cómoda. Viví fuera en Europa y en Europa me costó mucho trabajo fit in the box. Como les decía en la escuela, ¿no? O sea, era diseñador industrial, la gente no entendía cómo yo era diseñador industrial y quería hacer piezas a mano, pero tampoco era artista, pero no era artesana, entonces como que ni siquiera
el tiempo que estuve allá me pude inscribir en un régimen fiscal porque en ninguno yo tenía, o sea, tenía dos de aquí, dos de acá, uno de por acá y otro de por allá. Entonces, eh, creo que fue como una escuela, pero en México es donde me siento más cómoda. Creo que también como por mi historia de personal, de niña, en la que, no sé, mi papá siempre nos llevaba de vacaciones en el rancho donde nació y como esta parte como de más rural, de mi mamá trabajó en cultura siempre, entonces esta parte de las artesanías como que lo tengo muy, sí, lo tengo muy anclado, ¿se dice anclado? Anclé, arraigado. Gracias. Y, y después de vivir 10 años fuera, cuando llegué aquí, siento como que todo funcionaba mucho más fácil, porque pues en Europa sí es mucho struggling y pues no eres de ahí, no hablas perfecto el idioma, entonces, y Japón es mi fantasía, o sea, yo por mí me iría a vivir a Japón, pero bueno, es una fantasía, como también no entiendes, pues parece que todo es más friendly de alguna manera y aunque te puedes enfrentar a cosas más complicadas, pero siento que aquí es un lugar muy fértil. Hay muchas cosas por hacer y muchas cosas que organizar. O sea, no es como que sea facilísimo, porque pues, no lo es, pero hay una disposición y pues hay muchas, muchas cosas que hacer. Y yo aquí me siento mucho más cómoda. O sea, también después de vivir 10 años hablando francés, cuando llegué a vivir a México y a hablar español, pues, ¿sabes? Sentía que podía explicar todo lo que quería decir y no, o sea, podía realmente comunicarme. O sea, son cosas básicas como eso. Y del respecto al otro tema, pues yo creo que tiene que ver todo con el crecimiento, porque pues antes yo hacía todo sola y porque no había tantas cosas que hacer, pero, pero de repente pues ya no me daba la vida para hacer todo lo que tenía que hacer y también, aunque soy muy ordenada, pues hay cosas que yo no sé hacer, ¿no? O sea, no soy una administradora, no sé hacer corridas financieras, no entiendo, o sea, entiendo que entra dinero, o sea, entiendo que todo funciona porque fluye, pero tampoco es como que si me decían hace 3 años cuál es tu utilidad, o sea, no tenía idea. Entonces, como que toda esa parte, pues sí o sea, conforme vas creciendo, pues la necesitas tener muchísimo más clara, porque pues si no, no puedes tomar decisiones y no puedes como planear, que a lo mejor antes no necesitaba planear, pero pues ahora sí tengo que planear porque, no sé, viene Navidad, tenemos que invertir en todo el stock que vamos a tener para diciembre, enero, febrero, o sea, te lo tienes, ¿sabes? Tienes que empezar a proyectar cosas que antes no era así. Pues primera pregunta, más que nada, ¿cómo lo veo en el crecimiento del futuro? Yo creo que ya lo he visto o sea, con el taller de Don Jesús, pues esto ya nos pasó, ¿no? O sea, sí nos dimos cuenta, no sé, hace un par de, no sé, 3 años, yo creo que desde el 2020 era, empezamos a darnos cuenta que era lo que nos atrasaba y que era o sea, cuáles eran las cosas que nos estaban fallando. Y bueno, yo creo que yo tengo mucha suerte porque realmente Don Jesús es alguien que tiene mucha visión, o sea, realmente es alguien que tiene mucha visión, que es muy organizado, porque me ha tocado con otras personas que trabajan con artesanos y pues que viven, o sea, no sé, la organización es diferente, hasta el manejo del dinero, ¿no? Y aquí sí tiene visión, entonces era como, bueno, ¿qué nos está faltando? ¿Por qué nos estamos atrasando? ¿Por qué no estamos entregando en tiempo? Porque no tenemos stock de sancocho, ¿no? Porque también tener stock listo de blanco, pues a lo mejor la gente no quiere blanco, quiere azul y entonces ya tienes el stock ahí parado. Entonces era más bien como anticiparnos, empezar a anticiparnos y ir viendo y él se daba cuenta pues porque, o sea, pasabas de hacer 1000 piezas a hacer 5000. Entonces, pues ya sabía que tenía que, cuando iba a comprar el barro, pues que tenía que comprar barro, que tenía que preparar más. O sea, como que él también se empezó a dar cuenta que para ir en los tiempos de entrega, pues tenía que prepararse. Entonces, pues sí han sido pláticas que yo tengo con él, sobre todo muchas cosas con a veces
no le quiero decir calidad porque no es que sea mala calidad, porque no tiene que ver con mala calidad, sino simplemente pues con unos estándares y unas cosas que yo tengo que para mí son importantes. Entonces, o sea, esas cosas de que esto tenemos que tener cuidado con esto. Yo siempre trato de traerles, por ejemplo, no sé, fui a Japón hace poco y traje un montón de tools, de herramientas para pulir, ¿sabes? Como les traigo cosas para que vayan viendo cómo podemos hacer las cosas más rápido. Le digo a don Jesús, a lo mejor usted ya no tiene que hacer esto, a lo mejor tiene que conseguir a alguien que le ayude a hacer esto. O sea, usted tornear y esto porque como yo, ¿no? Ya no puede estar haciendo el Excel. Entonces, bueno, son conversaciones que vamos teniendo conforme se nos fueron presentando los problemas. Y la verdad a mí me ha sorprendido muchísimo porque sí crecimos mucho, o sea, de hacer muchísimas piezas. Y y no han, o sea, pues no se han rajado jamás. Siempre está como, se emociona. Eso es lo que es como increíble de él, que los challenging se pone como, se emociona de que lo puede hacer. Entonces, como que lo vamos a hacer y vamos a hacer las cosas bien. Y pues sí es alguien que entiende lo que le digo, ¿no? Como que esto es importante, necesitamos cuidar estas cosas, los tiempos. mm, y también pues creo que hemos ya generado un lenguaje también como... Hay veces que yo le pido cosas y que no puedo ir porque es rápido y le explico y ya sabe, ¿no? Entonces me manda fotos, o sea, realmente el WhatsApp ha sido una maravilla porque me manda fotos y ya le digo como aquí, no sé qué, y lo hacemos a la distancia. Entonces creo que sí es suerte, la verdad, porque... Pero bueno, creo que también es algo que puedes fomentar y puedes tener estas conversaciones y si la gente tiene el interés de hacerlo, o sea, si lo ve como algo que es una posibilidad, que es lo que yo siento, por ejemplo, con el resto de la familia que antes no estaban involucrados, ahora están otra hermana que no necesariamente tornea ni hace cerámica, pero pues están llevando las cosas de aquí para allá, empacando, ¿sabes? Contando, pues toda la parte de behind the scenes, o sea, el stock y todas estas cosas, ya están todos ahí trabajando. Entonces, pues sí están interesados y se vuelve pues un negocio familiar, ¿no? Y la otra pregunta, don Jesús ya tiene ya está con la familia detrás, ¿no? Ya Mariana, su hija, está como liderando detrás de él el taller, ella se sabe los nombres de todo, es la que lleva como toda la parte como más administrativa y además tornea. Eh, entonces creo que como que ellos ahí lo tienen un poco más manejado. Yo no lo he pensado, me parece que es una pregunta interesante. He pensado como en otras cosas, como qué pasaría si la gente ya no quiere comprar estas piezas también, ¿no? O sea, como qué pasaría si ya esto ya no es de interés, porque pues entonces pues todo también un poco se mueve. Y siento que también eso, lo que he hecho es como generar como a lo mejor más cosas y como más opciones. Eh, ¿Qué pasaría si Perla no está? Pues creo que eso lo voy a tener que pensar y luego te platicaré otro día. Sí, o sea, de respecto a eso es como pues al final diversificar un poco, que creo que eso es lo que hace que haya más opciones. Y también siento que, no sé, como que todavía hay un rato de trabajo porque está apenas tomando como fuerza el trabajo artesanal y estas cosas. Eso no siento que tampoco es una moda pasajera. Siento que es algo como que la gente se está volviendo más consciente de lo que compra y de eso. Entonces, no es como que una moda de que, bueno, ya el año que entra ya no me va a gustar esto y ahora voy a querer platos de aluminio, ¿sabes? Como que siento que es algo que se va construyendo y creo que eso es también una parte súper importante del trabajo que hacemos y hacen todos ustedes, como esta parte realmente de saber comunicar y saber este, valorizar el trabajo. Y eso es lo que yo aprendí en Japón. O sea, en Japón no es una moda pasajera, o sea, es algo que realmente la gente lo admira y lo quiere. Entonces creo que es una educación. Y eso es algo que a México le falta un poco, pero pues ahí vamos. No, pues básicamente lo que yo hago es puro funcional. Eh, y para nada es de echar de menos, simplemente yo sentí justo cuando regresé de Japón, lo primero que hice fue ir a Oaxaca. Y después dije, Oaxaca no. ¿Por qué Oaxaca no? Porque todo el mundo está en Oaxaca.
Entonces hay que ir a otro lugar. Este país es muy grande, hay muchas cosas que hacer. Entonces también hay mucha gente que está trabajando con esa parte de mantener las quemas y los productos artesanales así. Entonces siento que eso, y por ejemplo, Kitsia, que es los que trabajan en Oaxaca, lo hacen muy bien y siento que no hay, o sea, me gusta pensar que hay muchas cosas para todos y que no todos tenemos que estar haciendo lo mismo. Entonces, para mí era como hacer otra parte. Y porque también se me hacía como un reto, ¿no? O sea, implementar estas cosas en un lugar donde no se hacían. Y no se hacían porque la gente no tiene o sea, porque no tiene los tools para hacer las cosas, pero no porque no se pueda hacer. Pero creo que ahí es como lo que me hizo más ruido de pensar que la gente no tiene esas cosas, pero se lleva haciendo como 5000 años cerámica de baja temperatura en lo que es México ahora y no, todavía hay piezas que se mantienen, entonces sabemos que sí van a durar, pero ¿por qué optar como por este método de producción que es como Pues yo creo que tiene que más... ver un poco con la inspiración de vivir en Japón y como hacer otras cosas diferentes, ¿no? O sea, no, para nada es porque lo demerite, simplemente es porque, bueno, trabajo mucho con restaurantes. A los restaurantes pues, no le puedes vender barro porque, pues, digo, te compran una vez y no te vuelven a comprar. Sí, Entonces, era más hacia las piezas tú, más especiales, por decirlo así, o las que van a estar como en un lugar, en un librero o en un lugar que está más en pues, menos riesgo. pues, igual, lo mismo, casi todas las piezas que hago son utilitarias, aunque parezcan, o sea, digo, es un jarrón, es decorativo, pero es utilitario. Si le pones agua a un jarrón de barro, se escurre y te mancha la mesa y entonces la gente, o sea, es lo mismo. Básicamente es puro funcional y porque para mí era un reto como sacar, o sea, después de Japón, como decir que vamos a elevarlo también un poquito, ¿sabes? Como, porque sí le da un plus. Okay, okay. O sea, sí siento que es como un valor agregado. Ajá. Pues la limitación básicamente ha sido en los talleres porque, o sea, básicamente es funcional de la producción, ¿no? O sea, se me ocurre que yo quiero usar 5 tipos de barro diferentes y ellos usan uno porque con una sola cosa menean, o sea, baten el barro y entonces si mezclan 5 se les sucia por acá y entonces no les gusta batallar. Entonces a mí lo que en mi visión es como tener este lugar de producción de como más de molde, como más de piezas, que no es el trabajo con un artesano al que se le está sacando a, ¿cómo se llama? A embellecer y el trabajo artesanal, sino como una parte como más experimental que tiene que ver con el barro y que viene un poco, pues, creo que tiene más que ver con lo que hice en Europa, que porque siempre hacía moldes, porque pues por mi formación de diseñadora era más moldes que torno, o sea, yo personalmente no puedo tornear las piezas que tornea Don Jesús, o sea, para eso se necesita un skill. Yo soy, en mi, mucha gente dice soy ceramista, no, yo soy diseñadora y aprendiz de ceramista, o sea, algún día espero ya más grande poder hacer muchas otras cosas, pero es como mi, 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 mi curiosidad por los materiales, como por mezclar barros diferentes de México, como tener como todas esas posibilidades pues de satisfacer mi curiosidad y que no me digan que no se puede hacer, básicamente eso. Entonces, en mi ideal es pues como tener un taller. Tengo ya varias colecciones que he diseñado que son con las que ya les enseñé que se han ido editando en diferentes maneras y en diferentes tiempos. Y como también hacer otras colaboraciones, o sea, ver otras opciones, justo porque pues a lo mejor no todo el mundo quiere comprar el plato que tiene Rosetta, pues porque ya lo tiene Rosetta, ¿no? O sea, quieres hacer otras cosas y hay otras cosas que se pueden hacer, como es como también es una parte como de poder seguir creando, o sea, como que ya no tengo ya me dediqué un tiempo como a estructurar este negocio para que funcione y me permita ahora volver a ser un poco más creativa y que me emocione ir al taller y que se me ocurran cosas, porque la verdad es que a mí ir al taller sí me emociona mucho y es donde cuando estoy en el taller es cuando más se me ocurren cosas, porque pues vas viendo ahí que se chorreó esto, que salió un experimento, ¿sabes? Entonces como que es como la parte como más, pues el playground, básicamente. Pues el proceso creativo y del proceso de diseño, eh,
pues sí, don Jesús tiene mucho que ver porque al final él es el que hace que la pieza funcione, ¿no? Técnicamente. Yo normalmente tengo una idea, no sé, por ejemplo, las tazas, porque lo puse las tazas porque era como, o sea, como esto, era como, bueno, ya esta parte del trabajo con don Jesús tiene mucho, es mucho, muy referente al asa que usamos para los jarrones y para varias cosas. Entonces, cómo ese elemento se puede usar en otros objetos, que era como la diversificación de objetos. Entonces, yo pensé una taza y hice, o sea, literal, un dibujito de una taza con esto así. Y entonces voy al taller y entonces empezamos a trabajar con don Jesús y yo le digo una idea y entonces él dice, bueno, esto sí funciona, pero esto no funciona. Entonces, ok, esto no funciona, sí participa en la parte de diseño, pero más como que en la parte pues como del armado, ¿no? De la pieza, o sea, como quiero hacer esto, no, eso no se puede, se va a caer, o las piezas más altas que podemos hacer es de este tamaño, ¿por qué? Pues porque don Jesús tiene un brazo de este largo, entonces pues, no podemos hacer más largo, ¿no? Porque no le cabe la mano. Entonces son como limitaciones o, o pautas que dirigen un poco para dónde va el diseño. Y también, como decías tú, o sea, yo le he dado muchas piezas también, ¿no? Le compro piezas cuando voy de viaje para enseñarle cosas que creo que podríamos hacer, que no necesariamente sabe hacer o que de repente digo, ah, mira, esto puede funcionar y entonces lo llevo y pues él practica. Entonces, pues sí es una colaboración porque lo necesito a él para que me diga, digo, ahorita ya, no sé, esto, pues la verdad es que no tienen mucha complejidad, ¿no? Pero ahorita estoy pensando en unas piezas que son un poco más complejas porque quiero armar las piezas. Entonces sí necesitamos como tener más cuidado, por ejemplo, como quiero que una embone en la otra, porque como no podemos hacer piezas altas, pues quiero hacer como, ¿sabes? Como que se vayan embonando, entonces pues necesitamos ver cómo le vamos a hacer para que él pueda hacer las medidas. O sea, tener las referencias. Pero bueno, tiene un cuaderno con todas sus notas, ya se las sabe también, porque al final, que es una cosa que aprendes en Japón, una vez que haces una pieza 1000 veces, pues ya es como parte de tu, ¿sabes? O sea, la torneas y ya te la sabes. Entonces se vuelve también muy... De repente yo, por ejemplo, sí me doy cuenta cuando una pieza que hace Don Jesús y una pieza que hace Mariana. O sea, sí le veo la mano de cada uno, que también eso es interesante. No sé si la gente se dé cuenta, yo sí me doy cuenta que esta pieza no la hizo Don Jesús, por ejemplo. Respecto a la identidad, pues sí, mucha gente me dice que es muy mexicano, mucha gente me dice que no necesariamente, o sea, que no necesariamente es mexicano, o sea, como que es, entiendo, y creo que pues sí, en muchas cosas, pero también siento que esta parte de la identidad, que es un tema que a mí me gusta mucho también, mm, pues se refleja en muchas maneras, ¿no? Como el barro, como no sé, ¿a ti qué te parece que parece muy mexicano? Bueno, para empezar justo, ¿no? Los barros que decías, o sea, son locales, Ujú. que los esmaltes, no sé si los hagas locales, pero parte de los colores. Las asas también parecen como de barro michoacano, ¿no? O sea, hay como muchos elementos que, pues, o sea, como lo rugoso del barro, que no están completamente saturadas de esmaltes, que, o sea, bueno, no sé, varias cosas, ¿no? Que los esmaltes, no sé, no las he visto de cerca, pero tal vez no tienen cristales, por lo que alcanzo a ver con tus piezas, por No, ejemplo, de Japón, que sí tienes la cerámica que tiene los puntitos de hierro o la cerámica volcánica que no se usa en México, ¿no? Entonces, estos, ¿no? ajá, me parece, o sea, un lenguaje mexicano, o sea, que se Sí, puede vender porque pues se lo estás vendiendo a extranjeros porque no es súper mexicano, pero sí suficiente para que se lo quieran llevar como algo chiquito que lo llevas de México, de lo que decías, ¿no? sí, no, pero bueno, hay algo chiquito que lo llevas de souvenir, porque siento que sí hay o sea, sí es esta parte como de pues, souvenir, ¿no? No, o sea, los jarrones mini es un bestseller, ¿por qué? Porque son chiquitos y son fáciles, no todo el mundo puede invertir X cantidad de dinero en un jarrón grande y un chiquito pues lo llevan. Yo siento que
Yo creo que también, pues no sé, esta parte sí es muy mexicano, pero también todo viene muy de Japón, creo, ¿sabes? Como que poder entender como esta parte de los esmaltes y lo que estás diciendo, que es lo que les decía al principio, que, que, que estos detalles sean un valor y que no lo tengas que ocultar para que parezca que es de IKEA. No, claro, y eso me Pero encanta, siento que pero también es muy japonés. Pero bueno, sí, lo que a lo mejor no es muy japonés son las formas. pues sí, no sé, o sea, bueno, Pero más sí, bien como o sea, mi, siento que es una mezcla de todo y como que sí son tomar cosas de diferentes referencias de muchos lugares. Pero pues sí,